Y no hay problema, dejar el DNI, no hay problema. Vamos, ahí se está enganchando. Y tienen que tomarlo por costumbre. Si no estuvieron antes, qué sé yo, vas, lo pones y ya por lo menos impacta el documento y ya está, chicos. Es así. Y ahí estamos. Y viste, por ahora, si depende que diga el grupo, mira Germán puso, todavía estás en horario de media luna, viste. Ya después el hambre, viste, empieza a trabajar y te empiezan a reclamar cualquier cosa. Acá en el grupo hay unos cuantos que, viste, es así, en el grupo, a la gente que enseguida, ¡epa! ¡Epa! Ya dijeron asado. Asado, dijeron, vinieron picante, como dice la palabra, ¿eh? Un asado a las 10 de la mañana que estás haciendo ir a prender el fuego, entonces. Bueno, ahí están, a ver si no estaba llamando. Cualquiera, Rodrigo, cualquiera. Hasta te lo aceptaría eso, lo de Facundo, ¿viste? En la mañana, esa fría combate, hasta te lo podría aceptar, pero bueno, dejémoslo ahí. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Bien, vamos a ir viendo esto, chicos. Como les decía, al área de sistemas, OIM, organización y métodos. Vamos a ir avanzando en esto. Y acá, fíjense, habla del estudio de la estructura y las funciones de las personas dentro o de los departamentos que tiene que analizar, ¿no? Habíamos comentado que organización y métodos, o el área de sistemas específicamente, tiene que analizar los procesos, los procedimientos, ¿no? Entonces, para estar recortando un poquito, ahí está. Fíjense lo que plantea acá. Acá está planteando desde cuáles son las áreas que van a tener que involucrar, cuáles son los procesos, cuáles son las personas y cuál es la función dentro de esa persona. ¿Está? Ustedes dirán, pero upa, se complicó. Y bueno, porque acá lo que está planteando es cómo van a trabajar para desarrollar un proyecto. Bueno, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Quiénes van a estar involucrados? ¿Qué personal necesitamos? ¿Dónde van a operar? Empieza a jugar todo esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que abarca? Ahí habla de las funciones de organización y métodos del área específica de quién. De sistemas. ¿Está? Insisto, hay veces que hay organizaciones que hablan del área de sistemas solamente con referencia al soporte tecnológico, nada más. Y organización y métodos lo miran aparte. ¿Soy claro con esto? Tal vez en un banco te dicen, sí, existe el área de organización y métodos, pero aparte está el área de sistemas que le da soporte tecnológico a quién? A toda la institución. ¿Se entiende? Por el título que ustedes tienen, pueden trabajar en cualquiera de las dos. En el área de organización y métodos, o planeamiento, o también específicamente con el soporte tecnológico, porque ustedes tienen ese pie en la tecnología. ¿Está? Cualquiera de los dos es válido. ¿Eh? ¿Soy claro con esto? Porque les quiero, insisto un poquito, que con esto con John lo hemos hablado, ¿no? En varias oportunidades, que sacan un poquitito del tupper asociando que la carrera de ustedes es solamente tecnológica, ¿no? Está bien, todos estudian porque les gusta la parte informática, la parte programada, la parte de los fierros, las computadoras, todo eso. Pero tal vez el día de mañana están trabajando en un área que están un poco más despegado del área de programación. ¿Se entiende? A eso es a lo que me refiero. Vamos a avanzar.
Upa. Voy a tener que- Ahí está. Fíjense, acá habla del estudio de los procedimientos. Y cuando uno habla de los procedimientos, sí o sí entra a jugar otro elemento. Entra a jugar otro elemento dentro de los procedimientos. ¿Conocen lo que se llama un analista funcional? ¿Les suena a ustedes la palabra de analista funcional? A ver, si alguno por experiencia laboral, o por un conocido, o por un tema. Darío me pone que sí. ¿Está? ¿Y qué representa un analista funcional? A ver, capaz que solo Darío conoce la palabra. Estamos en un tema, ¿no? De 40, solo uno tiene lo que es un analista funcional. ¿Alguno le suena aparte de Darío? A Rodri también. ¿Han trabajado con alguna persona o se han desempeñado como analista funcional? En mi laburo era gente encargada de y análisis de datos. Bueno, mira, siempre hay oferta de analista funcional en LinkedIn, dice Walter. Claro, ahí Darío habla de la recopilación y análisis de datos, que eso lo hemos charlado, ¿se acuerdan del libro que les comenté el otro día? En la recopilación de datos. Y os contaba que hace un poco de todo. Todavía trabajo con esta y yo como desarrollador, mirá. Pero, como dice Rodri, pero el analista funcional, Rodri, ¿qué te plantea siempre? Porque está bien, puede haber recopilado datos, puede ser, hacer un entrenamiento, pero el analista funcional, Chan, ¿qué hace? A ver, si alguno empieza a mirar, ¿no? Empieza a mirar en base al requerimiento, claro, en base al requerimiento, el usuario, como dice ahí Rodri, el usuario, no pensemos en el usuario final, porque el usuario puede ser un gerente que te pide que esa solución. ¿Estamos claros acá todo el mundo? Ojo con la palabra que puso Rodrigo, que es la que corresponde, que es usuario. La pregunta del millón es, ¿qué jerarquía tiene ese usuario? No es lo mismo lo que te pide un usuario que está cargando datos, o que está en un punto de venta, que el usuario es un gerente. La información que requiere los dos es distinta. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende el concepto de usuario? Porque hay veces que uno asume que el usuario es el que está constantemente haciendo operaciones transaccionales. El usuario es un gerente que te pide determinada información. ¿Estamos acá, chicos? ¿Se entiende el concepto? ¿Eh? Houston, Houston, no es un problema. ¿Me siguen? ¿Eh? Se agarra de John, se cayó ahora. Ya. No me caí yo, puedo hacer la otra, porque nadie opina nada. Silencio de radio ahí. Ah, yes, me pone atrás. Ah, me están entendiendo. Sí, porque cuando nadie opina nada, viste, entro en pánico yo. O me pasó algo en internet, o se escaparon todos, viste. No se le cayó ninguno. Está bien, está bien. Bueno, entonces, vamos a analizar esto. Si ustedes tienen que analizar un procedimiento administrativo, entran a jugar el análisis de los formularios también. Ustedes me dirán, ¿cómo el análisis de los formularios? Vamos a avanzar acá. Ya dice lo que es el procedimiento en sí, pero tenemos que empezar a ver cómo es el análisis también de qué, de los formularios que vamos a utilizar. ¿Está? Y voy a hacer hincapié en un detalle que hablé de los procedimientos. ¿Está? Y fíjense, ¿qué dice el último punto? Las buenas prácticas generan ¿qué? Las buenas prácticas generan un... ¿Y qué es eso, el GAP?
A ver, o lo googlean, o se fijan. No me pongan que es una tienda de ropa porque se arman cachengue. ¿Qué es Gap? ¿Eh? A ver, ¿qué es el Gap? A ver, tienen una, a ver. Móvanse, hoy la lluvia me parece que los afecta. ¿Qué es el Gap? Lluvia, la humedad, un poco de todo. Lluvia, la humedad. Se les juegue, bueno, pero todos los días hay una excusa. Una diferencia, bien, por ese lado, esa es vuelta. ¿Está? Cuando busco me sale una tienda. Por eso dije, viste, no pongan tienda de ropa porque se pudre todo, viste. No, es una sigla. Es lo que puso Walter, ¿está? Bien, pasa esto, es la distancia, por eso sigue la frase, ¿no? ¿Vieron? Las buenas prácticas generan un gap entre lo que debe ser y la realidad que enfrenta, ¿no? Hay un tema crucial acá. En los juegos se usa el gap para una gran diferencia. Mira vos. El tema es así, gente. Yo no puedo tener un gap si no genero una medición. A ver, de vuelta. Yo no puedo tener un gap si no genero una medición. Casualmente lo que están diciendo ahí, el gap es esta distancia, ¿no? Esta diferencia que existe. Pero para que exista una diferencia tengo que medir. Si yo no mido, ¿de qué diferencia me estás hablando? ¿Se entiende? Ese es el punto. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es, cuando ustedes generen un proceso, un procedimiento, hay que medir qué impacto tiene en dónde, en el usuario. El usuario está de acuerdo, no está de acuerdo, hay un montón de cositas. ¿Tá? Y hablando específicamente de los formularios, esto sí, como informático capaz que me lo entienden más rápido. Cuando a nosotros te llega, por ejemplo, una factura de telefonía celular, una factura de luz, una factura de gas, una factura. Cuando a vos te llega, en tu caso, una factura, ¿no? La factura, en realidad, analicemos esto, ¿eh? La factura, en realidad, que a vos te puede llegar en formato papel o en formato digital. Pero cuando yo la recibo, la factura, en realidad, ¿qué me envía la factura? A ver, vamos a entrar a hilar finito, ustedes son informáticos. ¿Qué me envía la factura? A ver, anímense a ver. Cuando yo recibo una factura de un servicio, por ejemplo, ¿qué me envía? Bien, Germán dice detalles, info, ¿está? Detalles, está bien. Entonces, un informe, Maxi me pone info, información. Entonces, fíjense, datos, viene ahí, ¿qué es? Ahí uno. Viene ahí. Fíjense esto. A nivel informático lo pensaron bien, apuntaron bien. Estamos hablando que la factura me está enviando a mi receptor que quién es la empresa que lo envía, a quién se lo está enviando, cuáles son los datos de la facturación, cuánto es el consumo, cuál es la fecha de vencimiento. Me parece que un conjunto, como bien pusieron ahí, de datos, un conjunto de información. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, la factura en realidad me pasa, me llega a mí con un conjunto de información. Estamos de acuerdo. Entonces, si yo digo que la factura me llega con un conjunto de información, un formulario, más genérico, me despego de la factura, voy para arriba, un formulario, el formulario puede ser una factura, un ramito, una cotización, ¿está? Eso es un formulario. Tiene distintos ¿qué? Distintos nombres. Entonces, un formulario, ¿me siguen hasta acá? Viene la definición. Sí, no hay problema, Mauro.
La definición de formulario es básicamente un dispositivo para transportar información. A ver, para ustedes son informáticos. Formulario igual dispositivo para transportar ¿qué? Información. ¿Qué opinan, chicos, de eso? A ver. ¿Qué opinan de eso? El formulario es un dispositivo para transportar información. A ver. Leo ideas, escucho ahí a ver si se ilumina, a ver qué les parece. Upa. ¿Se tomaron el cafecito? Aparte de no tomaron el cafecito. A ver. Y obtener, sí, porque un área puede obtener de otra, sí, también, Walter, sí, podría ser, también. Por eso digo que transportás y el área que lo recibe también obtiene información. Sí, sí, Walter, sí, coincido con vos. ¿Está? Porque vos del otro lado, si a vos te llega una facturación, vas a obtener información que antes tal vez no tenías, ¿no? Un consumo, lo que sea. Sí, coincido con vos. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende, chicos? ¿Y por qué utilicé la palabra dispositivo? A ver, uno mira dispositivo, dispositivo. ¿Por qué dispositivo? A ver, ¿por qué se les ocurre que dispositivo? Tanto que desarrollarse, no, a ver, algunos ideas, a ver si podemos encauzar la idea. Insisto, estamos hablando del formulario. El formulario es un dispositivo para transportar información. A ver. Una herramienta no, no es un dispositivo. Una herramienta es una herramienta, no es un dispositivo. Un dispositivo es un elemento que utilizo, ¿no? O pongan elemento que utilizo para transportar información, ¿no? Vamos a hablar de ese elemento. Vamos a hablar de esto que es el elemento donde yo recibo la información. A ver si me llegan a captar la idea. La factura de un servicio, del que ustedes quieran, telefonía celular, cable, gas, luz, lo que sea, la facturación. ¿Cómo la reciben ustedes? ¿Cómo la reciben la facturación? Que es un formulario. ¿Cómo la reciben? Por mail, online, nada más que online, por mail, por correo, o el papel que llega a tu casa. Ah, ¿ven? Es decir, ahí viene el tema, ahí está el tema, ahí quería llegar. Porque la beta latina, porque la... Bueno, pero fíjate, pero a eso es lo que quería apuntar. A ver, cuando decimos que el formulario es un dispositivo, claro, ahí está Ailén, justo dio con lo que aporta la idea. El dispositivo es el elemento que yo utilizo. Bien, Ailén. Es decir, yo el formulario, cuando dice que el formulario es un dispositivo para transportar información, más de uno dice, bueno, puede ser el soporte papel, que es el medio, puede ser el soporte electrónico, te lo mandaron por PDF, te lo mandan de otra forma en particular, pero básicamente, ¿qué es? Es como puso Ailén, sería el medio, ese dispositivo. ¿Estoy claro con esto? Cuando ustedes desarrollan un sistema, a ver,
Cuando ustedes cargan la información en un sistema, ¿cómo la cargan al principio? ¿Cómo la cargan? ¿En dónde? A ver, bien de programador, ¿dónde cargan la información? Está bien, a mano, pero cuando... No, en la base de datos no. Piensen a nivel bien de programador. ¿Es automático? ¿Vos qué cargas? El primer, ¿y qué es en el sistema? A ver, vamos a empezar a embarrarnos. ¡Ah, en un formulario! Ah, en un formulario, como dice Alan, ¿está? Como dice Noel, en un formulario lo armás. ¿O no? ¿O no? Lo armás en un formulario. Estamos de acuerdo. Una vez que tenés el formulario, ahí sí, lo vas a transferir a dónde. Pero vos lo cargaste en un formulario, en un form. ¿O no? Como dice Alan. Después lo transferís a la base de datos. Pero primero lo cargaste ¿dónde? ¿En el formulario? ¿O no? Armaste los campos, te fijaste dónde iba un dato, dónde iba el otro, cómo va a usar la persona, si es un pop-up desplegable, lo que sea, ¿viste? Lo que vos quieras hacer. Pero te armaste todo, ¿qué? Todo el formulario. Cuando está todo armadito y le pusiste clic en aceptar, toma todo ese paquete, que es tu formulario, tú, y lo puede guardar ¿dónde? En la base de datos. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen acá? Supongo que sí. ¿Me siguen en lo que estoy planteando? Bien. El área de organización y métodos, que es lo que tienen en la pantalla, trabaja ¿con qué? Con los formularios. Con el análisis de los formularios. Vamos a avanzar. Ahí tenés. Opa, miren todo lo que habla de los formularios acá. Y fíjense, pues opa, ¿cómo? Esto, organización y métodos también, y sí, el área de sistemas. Va a tener que definir qué formulario va a utilizar el usuario, depende del área donde está el usuario. Fíjense, vamos a analizar si quieren cantidad. Bueno, cantidad de ejemplares, si fuera escrito, ¿no? Pero nosotros, si hablamos de cantidad de ejemplares, a ver, ¿qué podríamos pensar en lugar de cantidad de ejemplares? A ver, si fuera escrito, ¿no? No, más que los inputs, no, máximo. Cantidad de ejemplares. Si vos tenés, a ver, vamos a analizarlo desde este punto de vista, chicos. Porque el tema, ustedes de una forma u otra lo conocen, pero no están orientados. Si vos haces un formulario físico, papel, y lo haces por duplicado o por triplicado, ¿qué significa eso? Si yo hago una documentación que es por triplicado, original y 2 copias, ¿qué significa eso en realidad? Una queda guardada y una se la das a una persona y la otra a un área en particular, ¿no? Si hago una por triplicado, ¿no? Una la, supongamos, ¿no? Una la entrego, otra queda en el talonario y otra va a otro lugar. ¿Es así? ¿Se entiende el concepto? Si yo tengo por triplicado, ¿no? A ver, ¿y ustedes a nivel informático, si fuera por triplicado, qué significa? Ustedes que son informáticos, ¿qué significa que esto va por triplicado? ¿Qué quiere decir? A ver si lo puedo sacar de la zona de confort. A ver, ¿qué quiere decir cuando es por triplicado? A ver, piensen. ¿Qué significa si es por triplicado, por ejemplo? No, Walter, no. Bien ahí, Nahuel. Me quedo con lo de Nahuel. Más que triple copia, no. Olvídate que sea formato papel, que sea digital. Y si usamos lo que dijo Nahuel como disparador, que se conecta con diferentes sistemas, ¿qué quiere decir ahí? Lo que puso Nahuel, que no está mal. Viene por ese lado.
¿Qué significa entonces si es por triplicado? A ver, aprovechen lo que tiró Nahuel, ese salvavidas. A ver, vayan nadando hasta el salvavidas. ¿Qué quiere decir esto? Si es por triplicado. A ver si se ilumina alguno. Bien, Alan, mirá cómo ahí hay otro que está nadando al salvavidas que tiraron ahí. Y entonces, Fede, a ver, estamos ahí dando vueltas, están ahí llegando al bote salvavidas. ¿Qué significa si es por triplicado entonces? A ver. Que va a distintos lugares, y ustedes como informáticos, si va a distintos lugares, que tiene distintos nombres, ¿dónde lo van a guardar? ¿En qué? Obvio, bien Nahuel. Puede ser hasta en bases de datos distintas. Una información que choca contra la misma data, depende cómo lo vinculas, pero la podés vincular con que en una base de datos, pero que puede estar relacionada con otra, o inclusive la podés tener reflejada en dos bases de datos. Uno que hace el análisis. Supongamos esto, a ver, chicos. Puede ser distintas bases de datos o que tengan acceso a distintos lugares, que por eso también es correcto lo que puso Fede. En una empresa, cuando se factura, la información de la factura, miren, va electrónicamente al cliente. La empresa se desliga porque le va la factura al cliente. Por otro lado, depende cómo es la organización, esa factura puede tener acceso al área de cobranzas, porque vos hay que ver cómo se la vas a cobrar al cliente. Otra, la parte de contabilidad, tiene que registrar el número de factura. ¿Está? ¿Entiendes? La otra, depende de lo que vos estás facturando, tenés que saber cuáles son los productos que están saliendo. ¿Está? Para ver qué vas a entregar o qué no vas a entregar. ¿Me siguen acá? Lo que ustedes acá ven en la pantalla como cantidad de ejemplares, para ustedes, netamente informáticos, tienen que asociarlo a cuántas áreas, por eso estaba bien lo que ponía ahí Alan, a cuántas áreas le llega a quién, o tiene que tener acceso ¿qué? A esa información. ¿Siguen acá? ¿Entiende? Puede ser que sean distintas bases, o que sea uno solo, que esté todo en el mismo lugar. Sí, pero más que el flujo, una cosita, Alan, es quiénes van a tener acceso a quién, a ese dato en particular. ¿Estamos, Alan? ¿Quiénes van a tener acceso a ese dato en particular? Ese sería tu duplicado, tu triplicado. ¿Estamos? ¿Me siguen acá en el concepto? ¿Estamos en sintonía ahí, chicos? ¿Está? Cuando dice diseño, información transmitida, y cuando dicen cantidad de ejemplares, a ser que vos eres hijo por el formulario con la info que tiene que. Obvio, Fede. Exactamente. Vos tenés que armar ese formulario, ¿no? Cuando se hace el diseño, porque a vos te pueden plantear el diseño. Mira, tiene que tener esta característica. Si vos estás en el área de programación, quiero que la interfaz de usuario tenga esta información. Te la tiran por arriba de la cabeza y vos tenés que luchar como programador para que esa información aparezca en pantalla. ¿Está? Y después ves cómo las tenés que conectar o no con otro elemento, tal vez. Capaz que a vos te piden pantalla nada más. ¿Se entiende? ¿Soy claro con esto? Y fíjense que lo hace la gente de organización y método. O en área genéricamente también de sistemas. ¿Se entiende, chicos, a qué apunta esto la charla de esta mañana? ¿Soy claro acá? Fíjense cómo ustedes decían, apa, pero esto yo no lo sé, a nivel de organización, viene por ese lado. ¿Está? Y fíjense en un detalle. Acá habla también de, bueno, tramitación, bueno, eso más que nada a ver quién autoriza o no ese formulario. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién autoriza o no? Si ustedes tienen que
Por ejemplo, la organización tiene que generar un pago, ¿quién es el que habilita o no ese tipo de pago? ¿Qué sucede? No, claro. Y aparte, viste cómo pone ahí, es decir, además de qué sector, ¿quién tiene la jerarquía? Vieron que vos podés tener una contraseña específica para qué? Para acceder al sistema. De acuerdo al sistema y a la contraseña, puedes hacer determinadas cosas. Pero de acuerdo a ese perfil de usuario, tal vez para generar un pago, para librar un pago, te pide una segunda contraseña por el nivel de jerarquía. ¿Fue claro? Eso sería la tramitación. ¿Ah? Fíjese todos los pequeños detalles que hace a qué. A el tema del formulario. ¿Está? Y lo que está debajo también es importante. Por eso decíamos que el formulario, más que ustedes son informáticos, lo van a entender rápido. Es decir, uno lo asocia a una factura, a un remito, que ya existen eso. Pero puede darse que la organización necesite un formulario en particular y tal vez recurran a ustedes, che, mirá, necesitamos tal información, tal otra, ¿qué me aconsejás? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se entiende? Y participan del diseño del formulario. ¿Está? ¿Estoy claro con esto? Por eso les decía que el formulario genéricamente es un dispositivo que transporta información. Rápidamente dijeron, ah, es el medio, claro. Puede ser papel, puede ser un mail, ¿está? Puede ser normalmente electrónico, ¿está? Donde vos ya directamente cargás y eso se impacta sobre el almacenamiento. ¿Se entiende? Lo genérico, lo que hace a formulario. ¿Ah? Y fíjense lo que está también al pie, ¿no? Dentro de las funciones de los formularios, que también no deja de ser importante. Fíjense lo que estamos ahí hablando. Dice, normalización. ¿Qué significa esto de la normalización? A ver, las facturas que le llegan a sus domicilios, ¿no son todas parecidas? Las facturas de un servicio, ¿no son todas parecidas? ¿Eh? Bueno, tienen que tener. ¿Por qué? Porque el convenio de comercio está, y la FIP, hay determinados formularios que deben tener una cantidad específica de información. ¿Está? No es que en un formulario vos podés hacer lo que se te ocurra. A ver, si el formulario responde al código de comercio, tenés que ir al código de comercio o a FIP y fijarte, che, qué características tiene que tener ese formulario. ¿Entiende? Porque es un organismo de control. ¿Está? Pero si el formulario es interno para un banco, interno para una empresa, listo, ya está. Ahí tenés que empezar a analizar cuáles son los elementos que vas a necesitar. ¿Se entiende a lo que apunta? ¿Se entiende a lo que apunta? Esa es la característica que tiene el manejo de los formularios. ¿Eh? ¿Estoy claro con esto? Ahí habla de normalización, revisión. Y el último, método de archivo. Qué temita, ¿eh? Qué temita. ¿Por qué? Porque hay formularios que por un tema legal hay que conservarlos que una cierta cantidad de tiempo. ¿Está? Entonces fíjense, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? La importancia de qué, ¿no? De cómo se almacena esto. ¿No? ¿Estoy claro con esto? ¿Se entiende lo que tiene que ver? Es decir, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo andamos? A ver cómo andamos. Tiene que ver los datos sensibles para existir. No, no solo los datos sensibles, Alan.
Las facturas legalmente, AFIP te pone que tenés que tener que conservarlo una cierta cantidad de años. Y estamos al horno, porque te dice esa facturación se tiene que guardar sobre una cierta cantidad de años. Entonces vos, hay datos que tenés que conservarlos. ¿Está? O imagínense esto. Vamos a otra. Vamos a otra. Supongamos esta situación. ¿No? Supongamos esta situación. Pero ¿para qué? Seguro que, como dice Alan, por algún posible... Mira, te la hago esta, Germán. Te la hago esta, Germán. Supongamos que, por decir, ¿no? Ustedes se terminan recibiendo en la UNLA, le dan el diploma y te mudas, te vas a un lugar o al otro y perdiste el diploma de la UNLA, lo perdiste. Entonces vos vas a hacer el trámite a la UNLA y le decís, che, mirá, yo me recibí hace 10 años, necesito una constancia de que estudié, necesito el diploma. Y te dicen, ah, no, mirá, nosotros lo guardamos 5 años las notas, después la desechamos. Vos nunca te recibiste acá, te dicen. ¿Vos qué haces? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? No pregunto, ¿viste? Me pego, no, la prendo fuego, mirá, me lo puso Nahuel. Claro, es decir, hay datos que se tienen que conservar toda la vida. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo acá? Nosotros lo analizamos en un dato comercial, pero hay datos que las organizaciones lo tienen que mantener toda la vida. ¿O no? ¿Se entiende a lo que apunta ahora? Más de uno habrá dicho, no. O ¿qué vas ahora y te dicen en la UNLA, che, tu certificado de secundaria, no lo trajiste nunca, ¿qué pasó? No, yo lo llevé, no. Bueno, andá de vuelta a pedirlo a la secundaria. Vas y le dicen, che, yo egresé acá hace 15 años, necesito un certificado. Ah, olvídate, no existe más, te dicen. ¿Qué? Pero yo me recibí. No, no tengo nada tuyo. Volvé, chao, te dicen. ¿Vos qué haces ahí? Claro, muy argento. ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? Hay datos que se conservan toda la vida. Entonces, esto también requiere, ¿cómo lo vamos a hacer? Ni que pensar en el tema digital. ¿Cómo hacemos para continuar? Ah, mira lo que dicen. Uy, falta un minutito. Pero ¿se entiende lo que les quiere decir, chicos, acá? Fíjense cómo derivó el tema de los formularios y los datos es un tema re importante, que es el mantenimiento de los datos digitales, ¿no? Y el soporte, ¿dónde están soportados esos datos? Todo un tema. ¿Se entiende? Bueno, uy, ya nos queda un minutito. Bajamos acá y nos vemos a las 11, chicos. Bajamos acá y continuamos con esto a partir de las 11. Dale, así se graba bien.